Se suele hablar de Martín Lutero como el emblema, el paradigma del editor que impulsa cambios, que con el uso de la palabra impresa, divulgada a gran escala, es capaz de crear una verdadera revolución. Pensemos por un momento en lo que Lutero hizo, en términos muy empíricos. Lutero llevó sus tesis de reforma de la iglesia, las claveteó, las fijó en la puerta del templo, una mañana, una madrugada, y eso ya por sí solo generó todo un revuelo. Mucha gente se congregó alrededor de aquellas tesis, la gente quería saber qué decía allí, la gente las quería ver, quería leerlas. Y eso comportaba, entre otros, el problema de que, estando esas tesis allí, era relativamente fácil, por no decir muy fácil, que alguien se las llevara, porque quería verlas, porque las quería tener, incluso para compartirlas, o simplemente se las llevara porque aquello, a los ojos de la jerarquía de la Iglesia Católica, era evidentemente una afrenta. Lutero estaba desafiando esa jerarquía y al hacer pública de aquella manera aquel asunto, le daba una connotación política mayor a la que ya tenía. Ya la tenía porque sabemos cuál era la relación entre el poder político jerárquicamente establecido, formalmente establecido, y el poder eclesiástico. Entonces, en ese sentido, realmente el gesto de Lutero era ya de por sí un gesto provocador, pero no solo era un gesto provocador, era realmente un gesto de rebeldía y era un gesto de insubordinación con respecto al orden establecido. Lutero no tenía en ese momento una idea ni una visión de hacer un cisma, de dividir la iglesia, para nada. Pero el impacto de su propuesta fue tal que conocemos la historia que siguió. Ahora bien, él pone esas tesis allí en la puerta del templo. Allí están fijas, a la luz de quien sepa y pueda leer, a la luz de quien sepa, pueda y quiera leer. Pero Lutero entiende que su mensaje debe difundirse, debe circular lo más ampliamente posible, y esas tesis se imprimen una y otra vez, no solamente allí donde él está, en la ciudad donde esto se produce, y que los invito a buscar los datos de esta historia, sino que va dándose cuenta de que pueden llegar las octavillas, las páginas de esas tesis a otros lugares, reproducirse en otros lugares, circular en otros lugares, y en poco tiempo va a tener Lutero, sin proponérselo al principio, una red de impresores, de reproductores de sus tesis. Hay datos como los que recoge Elizabeth Einstein en un libro que se llama La imprenta como agente de cambio, precisamente, que indican que pudo haberse llegado a imprimir hasta un tiraje de hasta 900.000 ejemplares de estas tesis. La historia que sigue, como decía, ya la conocemos. Ahí hay dos cosas que considerar. La primera es la que tradicionalmente se ha planteado: un gran impacto por lo, en cierto modo, reivindicativo a la luz de la mayoría de la sociedad que planteaban aquellas tesis. Entre otras cosas, Lutero cuestionaba seriamente que gente sin ningún sacrificio, que gente sin ningún acto realmente ético de correspondencia con sus creencias pudiese comprar indulgencias, como era el caso de las bulas. Y eso tenía eco entre mucha gente que pensaba que era injusto. Está bien, estamos conformes con que, y estamos de acuerdo con que ese gesto de Lutero tiene ese impacto por esa razón. Pero también hay que ver que el hecho de que Lutero lleve la palabra de su protesta tan lejos, en un ámbito tan amplio, simultáneamente, le hace ver, no solo a él, sino a muchos otros personajes que pueden ampliar su radio de acción sin moverse de donde están. De esa manera lo que está produciéndose es una importantísima revolución
de la comunicación a escala social. Y desde ese punto de vista, el gesto de Lutero tiene un impacto también en ese sentido, que amplía no solamente el alcance de su mensaje, sino que logra poner de forma muy concreta en movimiento una nueva experiencia de comunicación a una escala masiva.